Estamos de vuelta en Última Mirada y ha llegado el momento de conversar con nuestro compañero don Raúl Sor sobre Joe Biden, su discurso sobre el Estado de la Unión. Ya lo vemos en pantalla, don Raúl, para conocer las implicancias, las consecuencias y también los temas que se pusieron allí sobre la mesa en este esperado discurso. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, sí, Miguel, muy bien. Y fue interesante el discurso ayer, habían varias cosas en juego y una de ellas muy importante es tener indicaciones, señales de cuáles son los planes de Biden de cara a una posible reelección. Y desde ese punto de vista era un discurso desafiante, siempre lo es, dar este discurso tradicional de la política estadounidense. Y naturalmente Biden comenzó por justificar lo que ha sido su gestión, pero tan importante, y esto es así no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, en los debates presidenciales, tan importante como el contenido y a veces más es la forma. Entonces sobre Biden, con sus 80 años, ha habido una cierta campaña de que está más lento, que no, digamos, comete más errores, siempre ha tenido algunos problemas de dicción, pero que estos se han ido agravando y hay una campaña naturalmente por parte de los republicanos de desprestigiarlo, que ya es un hombre cuya punto más eficaz ya quedó atrás y que sería preferible buscar a un candidato más joven y, por cierto, los republicanos ya tienen algunos, pero también ahí existe la duda de qué pasa con Trump, si Trump va a ser el candidato o no. Pero en definitiva, este discurso apuntaba a establecer la imagen de Biden, cosa que, por lo menos yo lo observé completo, me parece que lo logró bastante bien. Sí, hay varios que coinciden en que salió bien parado, como se dice en buen chileno, de este discurso, y ya le voy a preguntar por algunos momentos, don Raúl, pero quisiera ahí colgarme lo que usted decía al final. ¿Usted ve posible que en algún minuto, ya acercándonos más a la fecha de las elecciones, los demócratas puedan optar por una alternativa o por un candidato más joven? Bueno, la política estadounidense es bastante competitiva en ambos partidos. Claro, por eso se lo pregunto. Sí. Nunca faltan jóvenes políticos ambiciosos y uno de los desafíos que tenía Biden, si hubiera un desafío, probablemente provendría de la izquierda o del sector progresista del partido, donde hay cierta inconformidad, molestia, consideran que Biden ha sido demasiado conservador, que ha hecho demasiadas concesiones a los republicanos y justamente su discurso apuntó a tratar de seducir o atraer a estos sectores jóvenes progresistas del partido y por lo tanto su discurso tuvo contenidos más denunciativos, por ejemplo, contra lo que en Estados Unidos llaman Big Pharma, que son los grandes laboratorios, que dicho sea de pasada, en algunos casos los precios de los remedios en Estados Unidos son escandalosos, a tal punto que muchos estadounidenses buscan obtener sus remedios desde Canadá y los importan, los compran a través de correo. Y hay una inequidad enorme en cuanto al costo de ciertas medicinas y ciertas dolencias. Son muy difíciles de cubrir por el precio que ellas tienen. Bueno, eso fue uno de los temas que él subrayó. Y otro tema, naturalmente, muy recurrido por los demócratas en Estados Unidos, es la denuncia contra las petroleras, las empresas de hidrocarburos, que primero por el tema del cambio climático, pero además por ganancias que se consideran desmedidas. Por lo tanto, eso es parte del alma de los demócratas de, digamos, por lo menos en su retórica, favorecer a los sectores trabajadores, a los sectores más humildes y denunciar al gran capital. Aunque Biden subrayó varias veces en el discurso, dijo, nosotros estamos por el capitalismo. Lo que no nos gusta son los abusos de ciertas empresas, pero no dejó ninguna duda sobre dónde está, cuál es su orientación política.
que es, digamos, de corte continuista, y en ese plano, claro, también dependerá quién será su contrincante. Si hubiera una disputa muy dura en el campo electoral, su posición de centrista, moderado, le podría favorecer. Pero todo esto es una situación dinámica que todavía falta bastante por recorrer para saber qué desafíos hay. Bueno, todo va a depender, el tono, el candidato, todo lo que tenga que ver con esa contienda electoral del futuro, quién esté en la vereda al frente, quién sea finalmente la carta de los republicanos. Don Raúl, si tuviéramos que repasar algunos de los momentos que dejó este discurso, porque hubo aplausos, como lo revisamos, de hecho justamente lo estamos mirando ahí en la imagen, pero también hubo abucheos, por ejemplo, al tratar temas de seguridad, don Raúl. Sí, hay un sector del Partido Republicano que hizo oídos sordos a los reiterados llamados a la unidad que hizo Biden, específicamente a los republicanos a que colaboraran, a que trabajaran juntos, y especialmente algunos parlamentarios recién incorporados al Parlamento tuvieron una actitud bastante agresiva hacia él. Y no hay que olvidar que efectivamente en Estados Unidos hay un nivel muy alto de polarización política. Lo hubo con el presidente Obama, lo hubo con el presidente Trump, y aunque Biden se ha esforzado y lo plantea todo el tiempo, que él quiere cooperar, que él es un parlamentario de toda la vida, que conoce bien a la bancada contraria a los republicanos, y que él está abierto a la negociación. Sin embargo, las actitudes hacia él han sido bastante agresivas por un sector de los republicanos, no todos ellos, pero Biden sabe golpear cuando se lo propone, ¿eh? Puede ser bastante agresivo, y ayer mostró, por decirlo metafóricamente, mostró la garra. Es decir, mientras invitaba a los republicanos a cooperar, en varios momentos hizo saber su distancia con ellos y, digamos, perfilar su figura de cara a ciertos sectores del Partido Demócrata que no son tan entusiastas, como decía antes, especialmente los sectores de izquierda del Partido Demócrata, que son significativos dentro del Partido Demócrata. Claro, y de hecho, a propósito de la polarización a la que usted hacía referencia, don Raúl, el presidente Joe Biden decía lo siguiente: pelear por pelear, el conflicto por el conflicto, no nos lleva a ninguna parte, apunta el mandatario a los representantes de las dos cámaras, a los que también les dio un mensaje claro. También agrega lo siguiente: si pudimos trabajar juntos en el último Congreso, no hay razón para que no podamos hacer lo mismo en este y encontrar el consenso. Claramente también hay un llamado a la unidad, a encontrar acuerdo en un clima político, como usted señalaba, don Raúl, donde ha reinado, sobre todo en el último tiempo, la polarización política. Claro, con la diferencia que el Congreso anterior era dominado tenía mayoría los demócratas, claro, y los republicanos tienen ahora, por decirlo así, sangre en el ojo, en el sentido de que, digamos, todas las investigaciones que se hicieron sobre el presidente Trump, bueno, ahora están cobrando revancha, y se está haciendo una investigación en el Congreso sobre el hijo de Joe Biden y algunos negocios que no aparecen claros, uno de ellos en Ucrania precisamente, donde él habría trabajado con una empresa. De manera que, digamos, más allá de las palabras formales y de entendimiento, hay pugna y hay resentimientos por ambos bandos. Y en lo que sí hay consenso, don Raúl, es en el tema internacional, y me refiero particularmente a China. ¿Cómo vio ese aspecto usted en el discurso? Me sorprendió primero el poco énfasis que puso en el tema internacional, lo cual se entiende porque hasta cierto punto el tema internacional a la gran masa de los norteamericanos lo hace bostezar. Es decir, si Estados Unidos no está comprometido directamente qué pasa en China o qué pasa en Ucrania, no es un tema que realmente le interese tanto a la gran mayoría. Por cierto, a aquellos que están involucrados o tienen relaciones con estas situaciones, por cierto, les importa, pero a la gran masa de los estadounidenses, su preocupación central, y así es en todo el mundo, son los temas domésticos. Y lo internacional
digamos, Biden aprovechó de golpearse el pecho en el sentido de decir, yo voy a defender a Estados Unidos y no voy a tolerar ninguna transgresión china, y con eso quiso dar a entender que lo que había pasado con este globo aerostático, él estaba alerta y, digamos, fue una manera, para usar un término coloquial, de sacarse el pillo, porque, claro, hay muchos republicanos que dicen que lo pillaron completamente, digamos que su reacción fue muy tardía, porque esperó tantos días para derribar el globo, no le compran esta idea de que si lo hubiesen derribado antes, temían que pudiera causar daño en tierra, es decir, pudiera destruir o alcanzar personas, que había formas muy eficaces de destruir el globo si se lo hubiese propuesto, y haber dado una señal perentoria a China. Bueno, pero es un tema de debate, o sea, la gran masa de los estadounidenses no va a perder el sueño porque pasó este globo aerostático. Oiga, don Raúl, fíjese que CNN, la cadena internacional madre de nuestro canal, hizo el ejercicio y contó los minutos y los segundos de cada uno de los temas. Y a propósito de lo que usted decía, que no hubo mucho contenido, mucho tiempo para los temas internacionales, justamente 1 minuto con 46 segundos para el tema de China, 1 minuto con 58 segundos para Rusia, Ucrania, y claramente hay una notoria diferencia, por ejemplo, en los temas domésticos, en los temas internos. Por ejemplo, salud pública fue lo que más tiempo ocupó, 8 minutos con 57, economía 6 con 56, infraestructura 6,13, liderando ahí en las líneas temáticas los temas que más tiempo ocuparon de este discurso súper esperado también, don Raúl. Había mucha expectativa. Sí, bueno, justamente es una muy buen ejercicio de medir el tiempo, claro, porque en políticos profesionales y digamos, de la dimensión de Biden, el tiempo que tú le asignas a los temas ya es un comentario de las prioridades que él ve en cada uno de los temas que abordó. Por lo tanto, sí, lo internacional en general a los estadounidenses los deja bastante frío, salvo que sean situaciones muy álgidas como la que se vivió en Vietnam, donde Estados Unidos tenía cientos de miles de soldados comprometidos, claro, y en aquel entonces tenían servicio militar obligatorio, y por supuesto la cobertura era un tema cotidiano y pasaba por el alma de los estadounidenses. Pero en este caso, en que el compromiso de Estados Unidos se expresa principalmente a través del envío de armamento, de ayuda, sí hay, por cierto, muchos estadounidenses que están interesados, pero es un tema secundario. A lo que les interesa, como lo comentábamos antes, es cuál va a ser la paga, cómo está la situación de empleo. Y la situación de empleo y la performance económica de Estados Unidos ha sido bastante buena, es decir, sorprendentemente buena para muchos analistas. De manera que en ese sentido Biden llegó a este discurso en una posición relativamente firme. Y el globo aerostático chino no quita ni pone realmente a las relaciones con China. Hoy día leíamos que el comercio entre China y Estados Unidos está en récords de importancia, es decir, tremendamente fuerte. Es decir, y mientras hay toda esta desconfianza y acusaciones mutuas, bueno, los negocios son negocios. Sí, bueno, y todo esto también en temas internacionales, y estábamos hablando recién de Rusia, Ucrania, en medio de la visita de Volodymyr Zelensky por otros países de Europa para poder hacer ahí las tratativas y conseguir, por ejemplo, aviones y armamentos para enfrentar la invasión rusa en Ucrania. Bueno, don Raúl, pero no nos perdamos del foco, volvamos a Estados Unidos y antes de terminar le quiero hacer una pregunta. ¿Con qué sensación se quedó usted? Joe Biden se plantó como un candidato presidencial, ¿pretende ir a la reelección? ¿Se quedó con esa sensación después del discurso? Absolutamente. No me cabe, digamos, a partir del discurso, no me cabe duda que él hizo un esfuerzo sobrehumano de parecer dinámico, ágil, lo logró, y eso es parte, él quiere disipar esta imagen de un hombre demasiado mayor, lerdo, que a veces se le olvidan las cosas, y creo que desde ese punto de vista ese era uno de sus cometidos principales, y hacer un buen balance, o un balance que apareciera muy positivo a las audiencias, y creo que lo logró y es parte de este ejercicio de posicionamiento. Todo lo que hemos escuchado de parte de Biden es que él aspira a una nueva
presidencia, tiene el derecho a hacerlo, y por el momento tampoco se ve tan claro quién sería un rival dentro del Partido Demócrata. No porque no haya políticos con capacidad para enfrentarlo, porque los hay y muchos, pero las alianzas en los partidos pasan por una serie de otros factores que no tienen tanto que ver con la calidad o con la agudeza del candidato. Dependen más de grupos de presión, claro. por ejemplo, la importancia de los sindicatos en el Partido Demócrata y qué relaciones tiene cada uno de ellos con los sindicatos. De manera que todavía queda camino por recorrer, pero por lo menos en lo que respecta a las ambiciones de Biden, sortió bien esta valla que era este discurso, que es uno de los pocos momentos en que el presidente tiene la atención del grueso del país y tiene, digamos, muchos minutos para hablar cara a cara y hacer sus planteamientos. Por lo tanto, no lo puede desperdiciar. Don Raúl, y me asalta una última duda. ¿En qué pie queda Kamala Harris? ¿Qué pasa con ella? Porque en algún minuto se habló que era la continuadora por naturaleza, por defecto de la gestión de Joe Biden. Sí, claro, y justamente se dijo, ella es una mujer joven, si hay algún impedimento de salud para Biden, ella es la sucesora natural. Pero eso no ha sido el caso. Ella ha tenido algunas dificultades, no ha brillado como ella hubiese querido, y se le han encomendado algunas misiones que, si bien las ha cumplido satisfactoriamente, no ha logrado destacar. Pero si se piensa lo que fue Biden de cara al presidente Obama, y se dijo lo mismo. Claro. Es decir, Biden era un vicepresidente muy opaco de cara al brillo y al panache del presidente Obama. De manera que habrá que esperar. Es decir, nada está escrito todavía. Bueno, nada está escrito todavía. Muchas gracias, don Raúl Sor, por una noche más de conversación y análisis de la materia internacional. En esta oportunidad con el discurso súper esperado, muy comentado, con muchas reacciones del presidente Joe Biden en Estados Unidos. Que tenga buenas noches y nos vemos mañana. Ok, chao, hasta mañana. Chao, don Raúl.